Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, estamos bien, gracias a Dios. Excelente, excelente, me alegra mucho. Bienvenidos. Vamos a indicar por el grupo que estamos por acá para que se continúen conectando los demás. Bien, líderes, vamos a ir viendo el contenido que tenemos para esta semana. Perfecto. Bien, la semana pasada estuvimos viendo las unidades de ambientación, la unidad 1 y la unidad 2. En esta semana estuvimos viendo los conceptos de tablas estáticas y tablas dinámicas, así como la introducción y la inducción a la plataforma. Y las entregas la pudieron realizar hasta el día 25 sin penalidad. Si tienen algo pendiente, lo puede hacer todavía. He evaluado algunas de las actividades que han entregado, o sea que pueden ir viendo acá sus calificaciones si desean, tomando en cuenta que la totalidad de las unidades van a acumular los 100 puntos mínimos requeridos, digo, la totalidad de los puntos que son 100 puntos. El mínimo requerido son 60, ¿bien? Entonces, en esta semana hemos habilitado las siguientes dos unidades, según nuestro cronograma. En la primera unidad vamos a ver, que es la unidad 3, el tema de consolidación de datos y crear consultas. Acá lo que buscamos es cómo nosotros podemos gestionar grandes cantidades de datos. Esos datos pueden estar en diferentes hojas dentro de un mismo libro o pueden estar incluso en archivo de texto plano, como ese archivo de ejemplo que tuvieron que descargar, lo que ya estuvieron viendo la unidad. Y ese archivo de texto plano puede que venga con algunas imperfecciones o con un formato diferente. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy acá también es el uso de la herramienta Power Query, precisamente para transformar o agregar, o en este caso también si tenemos la necesidad de eliminarle contenido a esos datos con el uso de la herramienta de Power Query. Bien. Ya para la segunda unidad vamos a ir viendo una breve introducción a lo que es el tema de las macros. En esta cuarta unidad empezamos a ver los conceptos básicos de lo que son los macros y también habilitamos lo que es la pestaña de programador, que es una opción en el menú de opciones, valga la redundancia, que nos permite a nosotros tener funcionalidades avanzadas como macro. Bien. En esta unidad vamos a desarrollar un macro del tipo de macro grabado. Existen dos tipos de macro, hay uno que es grabado y otro que es programado. La idea inicialmente en esta unidad es inducirlos al mundo de los macros, creando un macro grabado que es el más fácil de crear. Bien. Dentro de las diferencias entre macro grabados y programado, precisamente al ser grabado es mucho más fácil de crear, pero tienen limitaciones de alcance. Bien, de qué tanto yo puedo hacer con un macro grabado. Entonces, ya en lo que es la programación de macro, es un poco más complejo. En las siguientes unidades, en las siguientes 2 semanas, vamos a estar viendo ejercicios que les van a ir guiando paso a paso en el proceso de la creación de macros programados. Bien, entonces, eso lo vamos a estar viendo en las siguientes 2 semanas. Como parte del contenido de la unidad, aquí tenemos lo que es la guía de la unidad, los audiovisuales de apoyo pregrabados,
y las diferentes actividades. En esta unidad tienen 3 actividades prácticas que realizar y tienen acá algunos archivos de recursos que van a ir utilizando según vayamos avanzando en el desarrollo de las actividades prácticas. En la guía inicial van a encontrar acá todo el detalle de lo que es la parte teórica, una guía ilustrada con imágenes. Acá incluso van a encontrar el uso de algunas herramientas como lo que es Microsoft Query. Si en dado caso usted tiene una versión de Microsoft 2019 hacia atrás, puede que todavía encuentre esta funcionalidad trabajando. Para lo que es Office 365, ya es una funcionalidad que hay que habilitar como extra, pues ya esa funcionalidad va saliendo y lo que hemos hecho en este caso es que hemos sustituido esta herramienta por la herramienta con la cual vamos a trabajar, que en este caso Power Query. Bien, pero en la guía todavía se mantiene y le sirve aquí para tener conocimiento, ¿verdad? Como conocimiento general. Entonces, acá vamos a ir viendo el concepto de consolidar los datos en Excel. En este caso se está visualizando acá la idea de diferentes hojas en un mismo libro. Y es básicamente, vamos mostrando como el paso a paso de cómo realizar las actividades en la práctica. Bien, básicamente en este escenario donde vamos a trabajar con diferentes hojas dentro de un mismo libro, lo hacemos a través del menú Datos en la sección Herramientas de datos. Aquí tenemos el botón de consolidar. Eso lo vamos a estar haciendo un ratito, paso a paso. Y se va mostrando el siguiente paso, seleccionar el rango de celda. Una vez seleccionado, se indica aquí cuáles son los rótulos que yo quiero que se muestren en la fila superior y la columna de la izquierda y presiono aceptar. La idea en este escenario es lo siguiente. Excel lo que hace acá es que va buscando en cada hoja y validando si en la hoja de abril San Cristóbal tuvo una venta. Si en la hoja de enero San Cristóbal tuvo una venta y él la va ubicando en el lugar donde se encuentra San Cristóbal en la última hoja que es en la cual estoy consolidando los datos. Bien. Visualmente quizás yo pudiera hacer esto con facilidad porque quizás en este escenario tengo apenas unos 15 registros. Bien. Pero cuando tengo cientos, miles de registros, yo ir buscando en la hoja 1 San Cristóbal está en la posición 5, en la hoja 2 San Cristóbal está en la posición 10.000. Bien, en la hoja 3 está en la posición 5.000. En la hoja 4 está en la posición 7.000. Yo ir haciendo eso manualmente es una labor titánica. Entonces, parte de lo que hace esta función es precisamente buscar en las hojas que yo voy indicando acá, en las referencias, en el rango de celda, él busca específicamente el nombre de la provincia que yo esté trabajando y me indica acá, me va consolidando los datos correspondientes a esa provincia en particular, en este caso, ¿bien? Si es un artículo, bueno, pues sería un artículo, un producto, bien, lo que sea. Entonces, esa es la idea en este punto. ¿Se entiende este concepto inicial? Aunque lo vamos a ver ahora en la práctica, paso a paso. Sí, sí, todo claro. Excelente. Entonces, ya lo que es en este caso Power Query, Microsoft Query, en la guía se va mostrando el escenario. Acá lo que nos permite a nosotros es relacionar diferentes libros. En el ejemplo anterior estábamos viendo diferentes hojas dentro de un mismo libro. En este caso tenemos diferentes libros que queremos consolidar. Bien, para que ese escenario se dé, debe existir una columna de referencia en los diferentes libros que yo quiera consolidar, que son los que son esos datos los que me van a permitir a mí yo relacionar una tabla o un libro con otro. Bien. Entonces, en ese escenario, ya yo puedo automáticamente invocar, por ejemplo, el precio de esta parte, que no está en este libro, sino que está en este libro, yo lo puedo invocar a través del número de parte, que es el número de referencia que enlaza a ambos libros. Bien. En este escenario se va mostrando paso a paso cómo se hace con Microsoft Query. No tenemos una práctica porque ya todo el mundo, la mayoría de las personas están utilizando ya el Office 365 y esa función no viene del todo habilitada ya, pues va saliendo. ¿Bien? Ahora bien,
Como ustedes están realizando Excel avanzado, ya una vez finalizado Excel avanzado, podrían más adelante, podemos contemplar eso incluso con el equipo de capacitación si les interesa, habilitar un curso nuevo que se está impartiendo que se llama Power BI básico, bien, que es relacionado a Microsoft también y que tiene que ver con inteligencia de negocio. No sé si lo dije la semana pasada. Estos conceptos de relaciones se retoman en Power BI, se retoman, pues hay una utilidad más interesante porque estos reportes que se generan de manera gráfica luego se publican para que el grupo, el departamento que requiera consumir esos servicios pueda consumirlo con facilidad. Bien, entonces este tema de lo que son las relaciones entre tablas se retoma en ese curso, pero ya con herramientas nuevas. Bien, entonces, básicamente aquí se va haciendo lo que es el enlace entre en los diferentes libros o tablas. Bien, aquí vamos a verlo acá. Mírenlo acá, aquí tenemos los dos archivos y luego acá se hace una relación, que es esta relación. Bien, entonces esa es la relación que al final quedaría y lo que se esperaría que retornara atrás es el ID, el nombre de la parte y el precio de la parte. Se vería como de esta forma. Bien. ¿A qué se debe esto? Hay empresas que tienen sus bases de datos y que no tienen todos los datos en una única tabla dentro de la base de datos, sino que tienen diferentes tablas precisamente porque si no voy a utilizar la cantidad en inventario de una parte, no tengo por qué llamarla. Bien, entonces si tengo todo en una única tabla, eso me ralentiza el sistema y entonces yo consultar, hacer una consulta o varias consultas simultáneas me puede entonces eh, convertirse en un problema en cuanto a la lentitud. Bien, entonces por eso lo vemos desde el punto de vista. El punto 3.3, que es la parte de importar el archivo de texto, si está contemplado. La idea acá es precisamente nosotros poder identificar eh, e importar estos datos. Estamos asumiendo en este sentido de que tenemos un reporte, un archivo que ha sido exportado de un sistema que no necesariamente ese sistema es un sistema de Excel, bien, pero que visualmente ustedes pueden identificar que entre cada columna hay un separador. Bien, visualmente podemos aquí visualizarlo, que dentro de cada columna, aunque no está justo debajo de cada uno, por ejemplo, acá la fecha es el primer campo, aquí tengo la fecha y tengo el punto y coma acá. Bien, luego tengo el nombre del representante y aquí voy teniendo los diferentes representantes, el código del producto y las unidades que tengo en mi inventario. Bien, entonces en este escenario Excel tiene la capacidad de identificar cuáles son esos delimitadores. Esto se le llama delimitadores. Bien. Y entonces, cuando se importa la data a Excel, él va a identificar automáticamente. Si no es así, entonces visualmente yo debo hacer la selección de cuál es ese delimitador que se está utilizando, que no siempre va a ser un punto y coma. Puede ser una I comercial, puede ser un espacio, puede ser una coma, puede ser diferente. ¿Bien? En la mayoría de los casos se lo detecta, si no lo detecta, entonces tenemos que hacerlo manualmente. ¿Cómo lo haríamos? Acá tenemos dos audiovisuales que le van a ir guiando en el proceso. Bien, tanto para consolidar diferentes hojas dentro de un mismo libro y como importar un archivo de texto con delimitadores. Uno de los compañeros el día de hoy hacía una pregunta por el grupo de WhatsApp y es que precisamente este audiovisual, cuando yo lo desarrollé, lo grabé, trabajaba hasta precisamente la versión 2019. Bien. Entonces, lo que por lo regular hago es que en el encuentro lo vemos ya con mi Office 365, de manera tal que ustedes puedan ir viendo paso a paso si se les presenta de una manera, utilizan el 365, si se les presenta, si alguno de ustedes tienen la versión tradicional de 2019 hacia atrás, pueden usar el audiovisual que tengo acá ya pregrabado.
En ese escenario, cuando lo que hice fue que le compartí una clase anterior que ya había impartido con esas explicaciones específicamente de 365 para ese compañero que estaba trabajando en ese momento. Pero ya entonces ustedes pueden tomar esta grabación para los que no han trabajado todavía, que lo puedan hacer. Entonces, dentro de las actividades tenemos la actividad 1, la cual vamos a descargar, vamos a trabajarla. Esta es relacionada con la parte de consolidar diferentes hojas. Acá yo tengo las instrucciones que me habla de generar una base de datos. En este caso ya tenemos la base de datos. Yo no quiero que ustedes se pongan a digitar porque ya la tenemos acá. Yo la he agregado acá previamente, precisamente como hojas separadas. Coincidencialmente, acá, por ejemplo, en los países que se repiten, van a notar que están en secuencia. Bien, por ejemplo, República Dominicana, Panamá, y en julio también tenemos República Dominicana, Panamá y Haití. En un escenario real no necesariamente va a estar en secuencia en cada hoja. Puede que esté, como se le dice, barajado, ¿bien? O sea que esté en un orden aleatorio acá y acá esté en un orden distinto también. Pues la magia de la función es precisamente que donde quiera que esté en la hoja, él debe buscarlo y colocarlo en la siguiente, en la nueva hoja donde yo estoy consolidando los datos. Bien. Entonces, vamos acá, me pide que utilizando la función consolidar, vamos a consolidar las informaciones de las ventas de los 3 meses en una nueva hoja que se puede llamar hoja 5. Pueden colocar el nombre que quieran. Por ejemplo, aquí cuando yo le digo nueva hoja, me va a agregar hoja 1 porque ya él tiene estas previamente grabadas. Entonces, voy a ir al menú datos. Acá tengo la opción en herramientas de datos. Estas son las diferentes opciones. Aquí tengo la opción de consolidar. Bien, consolidar. Cuando presiono consolidar, aquí me pide que le indique la referencia. La referencia es el rango de celda donde tengo los datos en cada hoja. Aquí yo tengo diferentes funciones. Puedo hacer la sumatoria, el recuento, promedio, máximo, determinar el valor mínimo, producto y demás. Esto lo voy a colocar aquí como suma, como una referencia, pero al final no voy a tener un totalizador que va a sumar nada, nada de esto. Entonces, vengo acá, le digo referencia, vamos a tomar el primer mes, hacemos la selección de los datos, le decimos agregar y ya esos datos se han agregado acá debajo. ¿Lo ven? Luego vamos con la segunda secuencia, costo, agregar. Y si se fijan, él va agregando el nombre de la hoja con el rango de celda que yo tengo seleccionado. Vamos a septiembre. Nuevamente. Ya aquí tengo agregado las tres hojas que yo quiero consolidar. Inmediatamente yo le dé a aceptar, la idea de la función es que devuelva todos esos datos a la hoja desde donde fue invocada, que fue hoja 1 en mi caso. Bien. Los rótulos, en cuanto a los rótulos, se van a utilizar el superior, que es el que tiene el país y el nombre que representa el mes, y el de la columna izquierda, que es el que representa dichos países. Entonces, esos dos son los que vamos a utilizar. Miren cómo ya él me devolvió acá a la hoja 1 y simplemente está esperando que yo le diga aceptar para entonces él colocar los datos. Acá los tengo. Bien, entonces podemos visualizar acá cómo él pudo determinar en cada país las diferentes ventas que tuvieron en cada mes, ¿bien? Que hubo en cada mes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, solo hubo venta en agosto, más en los siguientes meses no hubo venta. En el caso de Islas Vírgenes, no hubo en agosto, pero sí en julio y en septiembre. Entonces, una vez realizado esta actividad, van a guardar el archivo y esto es lo que van a compartir en la actividad de coloque aquí, la actividad 1. Bien. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones?
Tita, ¿me escucha? Yanka, sí. Una preguntita. ¿Por qué no se colocaron en el mismo orden que usted lo seleccionó? Que veo que se puso agosto, julio, septiembre y no julio, agosto, septiembre, como usted lo seleccionó. Sí, lo que pasa en este caso es que él lo toma, en este caso yo lo coloqué de esta forma, ¿bien? Pero él lo Ok. coloca en orden alfabético, Ah, eso fue lo que pensé. no en el orden de la secuencia de los meses. Porque Ok. para Excel en este caso no son meses, sino son palabras. Ah, perfecto, gracias. Bien, siempre lo hago. Entonces, líderes, vamos a avanzar con la siguiente. En la actividad 2, acá se les va a pedir que descargue de la plataforma el archivo requerido para este ejercicio. El archivo se llama datos de gente. Ese archivo tiene una forma específica o diferente de descargarse, porque cuando usted le da un clic, por lo regular, él se abre acá en lo que es el navegador y no permite que algunos campos se guarden como deben. Entonces, yo le voy a dar atrás. La forma correcta de guardarla es haciendo clic derecho, presionando la opción guardar enlace como, y acá me da la opción de guardarlo como un archivo de texto. Le digo guardar en descargas, en mi caso. Ya aquí se descargó. ¿Lo ven acá? Entonces, en el ejercicio me pide que yo lo haga en la hoja 2. La hoja 2 en este caso ya lo tengo aquí, en blanco básicamente. La idea acá es importar esos datos. Vamos a ir al menú datos nuevamente. Acá en la sección de obtener y transformar datos es donde tenemos todas las fuentes de donde podemos obtener los datos en Excel. Puedo obtener datos desde un archivo limitado por coma de Excel, archivo de texto, que es nuestro caso, diferentes formatos que tengo acá, desde base de datos o desde plataformas en la nube que tengan información que yo quiera utilizar para transformar. Bien, en nuestro caso vamos a utilizar un archivo de texto. Acá vamos a seleccionarlo. Aquí tenemos el archivo, ¿bien? Yo tengo dos opciones acá. Puedo cargarlo y él lo va a cargar tal cual como se muestra acá, en una única columna. Bien, en una única columna me va a mostrar todo eso ahí tirado, como dice, desordenado, ¿verdad? Entonces, la idea no es esa. La idea es que cada campo ocupe una columna de manera tal que yo pueda manipular esos datos. Entonces, por esa función, por esta razón es que yo utilizo aquí la opción de transformar. Bien. La función de transformar me va a abrir Power Query, que es la herramienta que vamos a utilizar en la práctica 2, que es esta, y en la práctica 3, que es la que vamos a ver luego de esta. Entonces, acá en Power Query yo tengo diferentes herramientas que puedo utilizar. Por ejemplo, acá en el inicio tengo diferentes propiedades, la parte de quitar columnas, agregar columnas. Si tengo ya las columnas tabuladas y quiero agregar o quitar una, lo puedo hacer directamente por acá. Si quiero dividir una columna, lo puedo hacer. En este caso, esta es la función que vamos a utilizar en un ratito, ¿bien? Si quiero transformar algunos datos, aquí puedo transformarlos dependiendo de la necesidad que tenga. Moverlos, convertirlos, cambiarle el formato a una columna, el tipo de datos y demás. O si quiero agregar alguna columna nueva, también lo puedo hacer acá con esta herramienta. Bien, vamos a irla utilizando en estas dos actividades y esta herramienta se ve más a profundidad en Power BI, ¿bien? Pero vamos a ver algunas actividades aquí bien interesantes. Entonces, yo tengo aquí ya visualmente, puedo identificar que el archivo tiene separadores o delimitadores que son, en este caso, un símbolo de la I comercial, ¿bien? Yo le voy a decir acá, dividir en columnas, ¿por qué? Por el delimitador
por el número de caracteres, hasta por eso yo puedo elegir en base a que yo quiero separar una columna de otra. Posición, mayúscula, minúscula, dígitos, entre otros. Bien, le voy a decir que por delimitador, él analiza los datos. Miren cómo ya él aquí automáticamente me dice, mira, el delimitador que yo encontré es personalizado porque estos son los que yo tengo ya previamente como los más utilizados. Pero personalizado yo entiendo que es este que está acá. El mismo fue que lo identificó, ¿bien? Aquí yo puedo insertar la que yo quiera, bien, como símbolos. Entonces, eso yo lo puedo insertar manualmente o modificar, si en dado caso entiendo que no es el que él identificó. Luego, ¿cómo se va a hacer la división? Se va a utilizar el delimitador situado más a la izquierda o más a la derecha. O para cada aparición del delimitador vamos a hacer la separación en columnas. Es el caso en este escenario, ¿bien? Yo quiero acá fecha, representante, código de producto y unidades. Le digo aceptar. Podemos ver acá cómo él ha separado los datos y me ha eliminado la I comercial. Bien. Si yo aquí de este lado puedo ver cuáles son los pasos que voy dando. El hecho que yo haya dado un paso como ese no quiere decir que ya eso se haya aplicado a mi Excel. Bien. Si yo quiero volver atrás, puedo hacerlo aquí simplemente seleccionando el paso anterior o el paso anterior y aquí miren cómo se muestra nuevamente. Bien. Ahora bien, una vez que yo aplique esos cambios aquí, guardando y cerrando, él me va a devolver los datos con los cambios realizados a Excel y ya ahí yo no voy a poder darle como un rollback. Bien, volver atrás. Entonces, hay otro punto importante en la data, no sé si lo pueden visualizar acá, y es que él está tomando las columnas, el encabezado como un espacio en blanco que había. Bien, entonces aquí en este escenario yo le voy a decir usar la primera fila como encabezado y él va a tomar esta primera línea, esta primera fila, para colocarla como el encabezado de cada columna. Mire, ahí lo está haciendo. Aquí está. Y me agrego un paso más. Si vuelvo atrás, miren aquí la columna. Bien, vuelvo adelante. Aquí se muestra ya los datos. Y no sé si pueden identificar. Miren lo que pasó. Acá yo tengo las columnas y él lo está viendo el tipo de datos de esta columna como un simple texto. Bien, como un simple texto que le importó y ya está. Lo puedo identificar acá, mire. Cuando yo selecciono esa columna, aquí arriba yo tengo el tipo de datos. Yo puedo asignarle un tipo de datos diferente a esa columna. Pero en este caso, cuando yo le digo que use la primera fila como encabezado, él automáticamente identifica los datos que ya yo tengo en la columna y miren cómo él aquí automáticamente asigna un formato de fecha a esa columna, pues ya él aquí lo identificó. Bien. Igual acá en valores numéricos, ya él lo ve como valores numéricos que yo puedo crear funciones para hacer un cálculo, no sé, cantidad por precio, si lo tuviese, pudiera jugar con esto, ¿bien? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya si yo quisiera aquí entonces retornarlo a Excel, le digo guardar y cargar, y él me va a devolver esos datos a Excel ya con ese formato que yo he aplicado, con los datos acá como fecha. Miren aquí cómo me aparece aquí en el formato de los datos, fecha. Aquí me aparece general, general, y aquí me aparece, me puso general también, pero debería decirme aquí número. Entonces, la idea en este caso es que hemos utilizado la herramienta de Power Query precisamente para delimitar las diferentes columnas que se vean acá en Excel como columnas separadas. Si yo hubiese importado el archivo, simplemente si vengo acá a datos, obtener datos desde un archivo de texto, y en vez de yo decirle transformar en datos, le digo importar y acá le digo cargar, entonces la data se me cargaría de esta forma. Miren.
todo junto en una misma columna, ¿no? Entonces no tengo forma de cómo con facilidad yo manejar esto. Quizá usted diría, bueno, yo aquí empezaría a copiar y a pegar aquí en una y otra columna. En este caso puede funcionar, apenas son ciento y algo de registros, más, son mucho más. Pero si tenemos una base de datos real que tenga cientos de miles de registros, entonces ya sería un problema hacerlo manual. Bien, entonces son herramientas que tenemos disponibles que en ocasiones cuando tenemos la necesidad de hacer ese tipo de funciones por desconocimiento, a veces no tenemos acceso a ese tipo de funciones. Ok, entonces una vez realizado el archivo ya de esta forma, lo van a guardar y lo van a cargar acá donde dice la actividad 2. Coloque aquí la actividad 2. Para la actividad 3, acá lo tenemos. Vamos a descargar el recurso que se llama Apple Datos y utilizando la función importar archivo, vamos a realizar cambios utilizando Power Query. Nuevamente vamos a utilizar esta herramienta como le habíamos dicho anteriormente, pero ahora vamos a tratar de hacer cosas un poco más avanzadas. Entonces vamos a descargar aquí el recurso. Ya aquí está descargado. Vamos ahora a tomarlo acá en esta hoja. Datos, obtener. En este caso lo puedo obtener desde un libro de Excel, porque el archivo que se descargó fue un libro de Excel. Bien, ya lo tengo. Acá tengo las diferentes hojas. En este caso tengo una única hoja dentro del libro, que es esta. Lo que pasa es que esa hoja también tiene un formato de tabla estática, como el que vimos la semana pasada. Y Excel o el Power Query acá me lo ve como otro objeto. Eh, Esto le podríamos ver una utilidad más adelante. ¿Cuál es la utilidad? Por ejemplo, en herramientas más avanzadas como Power BI, si yo estoy alimentándome de esta tabla o de ese archivo que lo estoy utilizando para alimentarme, para mostrar un gráfico en específico, y ese archivo se actualiza como un archivo o se le agrega contenido como un archivo, yo no puedo, no se va a actualizar de manera automática. Yo tengo que volver a cargar o decirle actualizar para que él actualice los nuevos registros que se agregaron en el archivo. Bien. Ahora bien, si yo lo tengo registrado como tabla, recuerdan que la semana pasada vimos cómo podíamos agregarle registros nuevos y él lo integraba automáticamente a la tabla. ¿Se acuerdan? Entonces, si ya yo lo tengo nombrado como tabla, él automáticamente se agrega en el registro nuevo. Esos registros nuevos se van a visualizar de manera automática en, en esos gráficos que ya yo tengo publicados en Power BI. Bien, entonces, esa es la utilidad que podríamos verle a futuro utilizando la tabla. Entonces, en este caso, vamos a decirle nuevamente, ya la data aquí está estructurada. Si se fijan aquí, cada columna tiene aquí todos los datos. La idea mía en este escenario es yo cargarla, es decir, cargar. Y una vez cargado el archivo, vamos a tratar de transformarlo, ¿bien? Porque la idea es precisamente que ustedes también puedan transformarlo. Entonces, acá a través del menú datos, nuevamente, tenemos aquí los datos. Vamos a ir a obtener datos. Y aquí a través de obtener datos tenemos el inicio del editor de Power Query. Es una segunda forma de cómo nosotros acceder al Power Query si ya tenemos el archivo cargado. Anteriormente lo cargamos en el momento de importar. Bien, o sea, abrimos el Power Query al momento de importar los archivos y lo transformamos en tiempo real. En este caso, abrimos el archivo, lo importamos, ya el mismo tiene su estructura de columnas y yo voy a abrir el Power Query por esta vía precisamente para hacerle ajuste al archivo. Por ejemplo, algunos de los ajustes que yo podría hacerle a este archivo es separar el cuatrimestre del año. Entonces, acá yo podría agregar una columna, vamos a ver, extraer, por ejemplo, para crear una nueva columna en base a
a primero caracteres, a delimitadores o diferentes opciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, yo quiero crear una nueva columna con la información que está antes del espacio. Bien, entonces aquí yo podría decir, extraer una columna, extraer el texto que está antes del delimitador. Y acá cuando lo presiono, aquí voy a agregar un espacio. Cuando le digo agregar, él me va a agregar esa columna. Miren acá, delimitador. Bien. Vamos a eliminar estas columnas que están en blanco, que no tienen nada. Quitar. Miren cómo me va agregando pasos acá según yo voy haciendo ajustes. Aquí está. Bien. Entonces, yo podría hacer lo mismo con el año. Bien. Porque la idea en este caso es yo poder filtrar. Ya si yo tengo una columna con el cuatrimestre en específico, yo puedo filtrar, muéstrame el cuatrimestre 1, el cuatrimestre 2, y así sucesivamente. Puedo hacerlo incluso en combinación, cuatrimestre 1, año tal, si tuviese varios años. Bien. Entonces, si lo tengo aquí todo junto, se me complica hacer. Entonces, esa es la idea de utilizar este tipo de herramientas. Extraer, pero en este caso vamos a utilizar lo que esté después del delimitador, que va a ser el mismo espacio. Mírenlo acá. Si quiero transformar, por ejemplo, acá yo tengo el código del país, sí, el código del país, y acá tengo el continente y luego tengo el país. Si yo quisiera transformar esto para que solamente se me muestren los países y de esta manera también poderlo filtrar un poquito mejor, entonces aquí yo podría irme a transformar y decirle, por ejemplo, eh, yo quiero en este escenario, hay algo que no me aparece, vamos a ver. En este caso yo puedo hacer transformaciones diferentes, pero aquí yo puedo dividir esta parte, dividir la columna, ¿bien? La parte de dividir la columna, si se fijan, yo cuando utilicé agregar la columna, él me agregó las diferentes columnas, pero aquí se mantuvo la columna de origen. Bien, cuando yo lo hago acá con la parte de dividir, él va a hacer la división en esta misma columna. Por ejemplo, en este caso, yo quiero utilizar el delimitador de la barra, bien, para delimitar, que es la barra la que me está separando aquí el nombre del país con el continente y el código del país. Hago caso omiso al guión de acá porque no me interesa tenerlo. Entonces, básicamente, acá le voy a decir dividir en columna por delimitador nuevamente. Acá se va a utilizar, miren cómo él acá no pudo identificar. Él identificó el primero, que fue el guión, pero yo necesito la barra, mírenlo acá. Bien, entonces aquí yo lo inserto manualmente. Dividir en cada aparición del delimitador. Digo acá. Y miren acá cómo él me colocó región 1 y región 2. Donde tengo en la región 1 el código del país y el continente. Y acá tengo el país como tal. Entonces ya aquí yo puedo eliminar esto. Diferentes formas de cómo yo hacerlo, ¿bien? El periodo también en este caso lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos. Y aquí entonces yo puedo cambiar aquí el nombre. Yo puedo darle doble clic aquí y cambiar el nombre. ¿Sí? Y entonces acá puedo colocarle eh, cuatrimestre. Y acá podemos colocarle año. Algo así necesitamos, ¿sí? Entonces, todos esos cambios que yo he hecho, mírenlo acá en pasos aplicados. Si vengo al origen, se muestra cómo estaba todo al inicio. Navegación, se ve de esta forma como estaba al inicio todo, incluyendo las columnas que eliminé. ¿Lo ven? Vamos al último paso.
Vamos a inicio, cerrar y guardar. Y ya esto va a ser el cambio en los datos que se están mostrando en Excel. Ven acá. Estos fueron los cambios que hicimos. Si yo quisiera ver aquí específicamente ahora mismo el cuatrimestre 3, ya con esa función yo puedo especificar cuál cuatrimestre, de cuál año en específico yo quiero mostrar. Bien, que eso no lo podía hacer antes, como estaba la data estructurada. ¿Qué les parece esta funcionalidad? ¿Creen que le pueden ver utilidad? Me encanta, Excelente, muy bien. muy chulo. Excelente. Entonces, más o menos de esta forma debe quedar el archivo cuando ustedes lo vayan a compartir. Fácilmente, aquí el siguiente punto sería guardarlo y compartirlo ya por la vía correspondiente, que en este caso es, coloque aquí la actividad 3. Bien. Acá tenemos un foro, creo que este foro es de dudas, si no mal recuerdo. Si es un foro de dudas, si tienen alguna duda la pueden colocar acá. Casi siempre optan por el grupo de WhatsApp, pero está por aquí. Entonces, en cuanto a la unidad 4, igual acá tenemos una guía, bien, que les va a ir guiando en el proceso paso a paso. Aquí se ven los conceptos básicos de macros y demás. Vamos a estar viendo eso ahora mismo. Igual tenemos aquí audiovisuales de apoyo, que les van a ir mostrando paso a paso cómo habilitar la pestaña de programador, que no viene habilitada por defecto, y cómo crear ese primer macro grabado. Aquí no hay cambios. Esto sigue trabajando igual que como se muestra en el audiovisual. Y este es el archivo que la actividad que ustedes van a desarrollar, la que se les pide en este archivo. Entonces, en la guía, acá mostramos esos conceptos básicos de lo que es macro, ¿bien? En el cual se nos indica que el origen de la palabra macro se remonta al griego, tal como lo define Wikipedia, en este caso, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está, una macro puede invocar otras, o sea que yo puedo hacer como invocar un macro en cascada y logrando operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que se hacen de manera rutinaria, semanalmente, mensualmente y demás. Eh, los macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. En lo que es el macro en Excel, se utiliza un lenguaje de programación que es un lenguaje de programación especial que se llama Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje les permite acceder prácticamente a todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. Esto lo vamos a ver en las siguientes 2 semanas. Bien. El día de hoy lo vamos a hacer en un ambiente grabado, que es la forma más fácil, y luego de grabarlo vamos a ver qué código o qué programación generó esa grabación que hicimos. Bien. Ya por acá entonces se va viendo el paso a paso de cómo iniciar el proceso de grabación, cómo habilitar la pestaña de programador, que se va viendo aquí en la guía también paso a paso. Estas son las opciones del menú, que no vienen habilitadas por defecto. Y ya la guía les va dando aquí, guiando paso a paso el proceso. Igual en el contenido audiovisual. Si vemos la actividad viene en un formato que es muy probable que le muestre este warning de seguridad. Bien, que el archivo por defecto lo bloquea. Yo lo que hago en este escenario es desbloquear ese archivo. ¿Cómo lo hago? Voy a descargas. Clic derecho, propiedades. Esto lo hace por lo regular cuando tienes Windows 11. Y acá donde le aparece esta opción de seguridad, usted le dice aquí desbloquear. Ya con esto es suficiente. Cuando le dice aplicar, que vuelve a abrir el archivo nuevamente, ya no va a aparecer ese warning. Bien, y aquí nos aparece. Vuelvo nuevamente. Voy al archivo, clic derecho, propiedades.
Y aquí debajo le va a aparecer esa opción de desbloquear, que ya no le aparece porque ya está desbloqueado. Entonces, aquí se muestran los diferentes pasos que va a realizar. Aquí yo tengo diferentes hojas. Por ejemplo, primero me pide realizar una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3 utilizando macro. Aquí yo tengo esta pequeña tabla que la idea es nosotros utilizar un macro, grabar un macro que haga el cálculo de todos estos datos. Y una vez que lo grabe, entonces se puede ejecutar aún habiendo acá calificaciones diferentes de otros participantes. El macro debe tener la capacidad de realizar la sumatoria de los valores que se encuentren ahí. Bien. Hay macros sencillos, hay otros macros que tienen ya validaciones y demás, que eso lo podemos ver más adelante. Entonces, en este primer punto, lo que yo voy a hacer inicialmente es habilitar la pestaña de programador, que es esta que está acá, que ya yo la tengo habilitada porque lo uso con frecuencia. Lo pueden hacer tanto por acá, por esta opción, en más comandos. Aquí le va a aparecer las opciones avanzadas. O pueden hacerlo por archivo, opciones, y aquí le aparece esa misma ventana. Bien. Entonces, acá donde le dice personalizar cinta de opciones, la cinta de opciones, recuerden que es esta de acá arriba. Aquí yo la puedo personalizar y decir cuál opción yo quiero que se muestre o no. En este caso, programador no viene habilitada. Si yo la quito acá y le digo aceptar, miren cómo aquí arriba se remueve. Bueno, ya no está. Si vuelvo acá nuevamente, más comando, personalizar, baja un poquito, programador, aquí me aparece nuevamente. Bien, entonces la idea acá es desarrollar el macro grabado, luego mostrar el código, tirar una captura del código y luego mostrar cómo eliminar un macro. Esa es la práctica de macro del día de hoy. Entonces, primer punto es la grabadora. Aquí yo tengo las herramientas de macro. Voy a utilizar la grabadora de macro, que es esta que está acá. Le digo guardar. Aquí él me pide 3 opciones, 4. Lo primero es el nombre del archivo o del macro. Le voy a poner aquí cálculo de calificaciones. Los macros no deben tener espacio en los nombres. Si le digo aceptar, me va a dar un error. Bien, entonces debo aquí agregar al menos, o dejarlo todo junto, o agregar una raya abajo. La combinación de teclas es, si yo quiero invocar ese macro con una combinación de teclas, puedo agregar aquí la tecla agregada con control. Por ejemplo, la control I, aquí ya con esa combinación yo voy a poder invocar ese macro directamente. El macro se puede guardar en 3 lugares distintos. En este libro en particular, cuando yo abra un libro nuevo, me va a aparecer el macro como disponible para utilizarlo. O si lo grabo en mi libro personal, va a estar disponible siempre que yo lo necesite. Bien, entonces, en mi caso, yo utilizo este libro. Pues si mañana tengo que trabajar con otra práctica, no voy a tener todos esos macros grabados haciendo lo mismo. Bien, entonces, ya aquí ustedes eligen la de su preferencia. La descripción no es menos importante, es lo que hace el macro. Si tenemos ya decenas de macros en Excel y estoy de vacaciones, la persona que lo vaya a utilizar con la descripción puede determinar qué hace ese macro. Bien. Cuando yo le diga aceptar, se va a convertir esta parte que dice aquí grabar macro. Ahora me dice detener grabación. Ya todo lo que yo haga, él automáticamente lo va a grabar. Por ejemplo, yo sumo esto a inicio, autosuma, ya se sumó, arrastro para que él me complete la suma de las demás. Ya aquí se sumó también. El total más el examen final, yo lo quiero como nota final. Vuelvo y sumo, autosuma, aquí tengo 50, arrastro,
Aquí tengo el resultado. Aquí él hizo esa grabación. Todavía está grabando. Si sigo haciendo cualquier cambio, él lo va a seguir haciendo. Bien, yo la voy a detener. Ya se detuvo. Si voy a macros, aquí puedo ver ese macro que yo grabé. Es ese que está ahí. Bien. Si quiero ver las opciones, aquí puedo ver las opciones con la combinación de teclas y la descripción del macro. Si quiero eliminarlo, aquí yo puedo hacer mi captura, que voy a colocar aquí en eliminar macro. Donde se ve el macro y el botón de eliminar. La parte de la edición del macro, yo la puedo ver aquí tratando de modificarlo. Él me va a mandar a lo que es el ambiente de programación. Bien. Este fue el código que se generó por por esos cálculos que yo hice. Miren, yo seleccioné aquí el rango de celda y se hizo una sumatoria. Luego se seleccionó el segundo rango de celda y se hizo una sumatoria. Bien. De esto también tomamos una captura y es lo que vamos a colocar acá. Ahora bien, si yo quiero invocar ese macro nuevamente, voy a borrar todas estos cálculos que tengo acá y esas funciones que ya yo tengo acá. Y yo voy a alterar este contenido. Yo aquí le voy a decir, por ejemplo, 20, y le voy a decir 20, y acá le voy a decir 50. ¿Cuánto es el monto final que debe darme acá si el macro está funcionando correctamente? Acá. 108. ¿Sí? Ah, pues entonces está mal. No debe pasar sí, sería así. Entonces aquí tenemos 98. Entonces, aquí vamos a utilizar algo más, que es un botón. Yo puedo agregar botones acá en insertar, donde están los controles, que yo puedo utilizar para cualquier necesidad que yo tenga. Bien, entonces, acá yo voy a utilizar este control de botón. Hay una diferencia entre controles de formulario y de ActiveX. Los de formulario me permiten yo enlazarlo con un macro que ya yo haya creado, como este que grabamos ahora, y ya está creado. Bien. El de ActiveX es un tipo de control que me permite programarlo una vez yo lo inserto. Bien. Esto lo vamos a utilizar la semana próxima. Entonces, por ejemplo, aquí yo inserto este control, que es un botón, lo voy a insertar por acá. Y aquí él me pide, cuando yo lo trato de insertar, que seleccione el macro al cual yo quiero enlazarlo. Bien. Esto quiere decir que cuando yo presione ese botón, él va a ejecutar el macro que yo seleccione, al cual lo estoy enlazando. Bien. Le digo aceptar. Aquí se insertó el botón. Vamos a cambiarle el nombre para que está. Y ahora vamos a ejecutarlo. Le decimos acá, clic. Aquí podemos ver cómo él automáticamente me hizo el mismo cálculo que ya está en la programación, pero con los datos nuevos que tengo en la selección de las celdas que ya yo tengo previamente configuradas. Bien. Si esto cambia acá y sería, por ejemplo, 0, entonces ya automáticamente aquí lo hace automático porque ya yo tengo la función agregada. Pero la idea es que el macro agrega la función automáticamente y en base a los datos que se tengan en ese momento en la celda, es que el macro hace su cálculo. Bien. Pues, en este caso, de esta forma se ve. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas, aclaraciones? Excelente. Excelente, me alegra mucho. Entonces, miren, hay un punto muy importante Muy con el bueno tema de los todo eso. macros. Excelente. Diga. Sí, esto lo pueden utilizar para un Tengo sinnúmero de una tareas. pregunta, Diga, una Franklin, pregunta. adelante. Que yo quedé haciendo ese documento, yo le estaba trabajando antes de salir de trabajo. Y Ajá, yo, por error, le puse los colores extraviados, el rosado se lo puse a los varones. Entonces, ajá. cuando le quise dar para atrás, me sacó, dejó de grabar. Entonces, yo lo dejé ahí intacto para preguntarle qué se puede hacer en ese caso. Sí, mira, el tema con la grabación es precisamente ese, que como es una grabación secuencial, si cometes un error, lo recomendable es que lo vuelvas a grabar nuevamente. Para el tema aquí de los nombres de masculinos y femeninos, lo que les recomiendo es tomar en cuenta acá,
cuando vayan a crear el formato condicional, es que, por ejemplo, deben identificar visualmente cuáles son esos valores o caracteres que identifican al grupo de caballeros y a las damas. Por ejemplo, aquí yo puedo identificar que las damas, los nombres de las damas, todas terminan con la letra A. Bien. Aida, Cristina, Telma y demás. Bien. Mientras que los caballeros contienen la letra O. No te podría decir que finaliza con la letra O porque José no termina con la O, pero tiene una O. Juan no Antonio tiene O. también. Juan no tiene O, pero la idea con Juan en este escenario es hacer un ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo lo voy a colocar, vamos a hacer este escenario. Voy a guardar aquí un nuevo macro. Se va a llamar color. Aquí le vamos a colocar la Y en este libro. Le digo guardar, digo aceptar. Ya está grabando, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a crear lo que son, selecciono, voy a ir a inicio, formato condicional, una regla. Y aquí yo le voy a decir, aplicar el formato únicamente a la celda que contenga. ¿Qué contienen esas celdas? Un valor numérico, un texto en específico, fecha y demás. En este caso tiene un texto en específico. Bien. Ahora, ese texto en específico, para el caso de las damas, aquí yo le puedo decir que termine en la A. Bien. Cuando termine en la A, él va a aplicar un formato en específico. ¿Cuál va a ser ese formato? Relleno rosa, ¿verdad? Algo Eso no así. es rosado. Ujú. Eso no es rosa. Correcto. Ese. Más o menos, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a grabar esa regla de formato condicional. Miren cómo él aquí la aplicó. Yo sigo grabando, ¿bien? Todavía no se ha detenido, sigo grabando. En esa misma selección voy a hacer ahora el segundo, que es cuando sea masculino. Nueva regla, texto específico. En este caso, si es que contiene, porque hablamos de los nombres de masculino, ¿verdad? Que contiene. Entonces aquí le podremos decir la letra O. Pero no le colocamos qué iba a asignar, perdón. Fácilmente acá ya me da un error. Yo le voy a decir aquí administrar reglas. La administración de las reglas aquí lo que hace que me permite modificar las reglas que ya yo tengo creadas. Bien. Yo le voy a decir esta, la voy a editar y aquí le voy a asignar el formato, que en este caso es el azul. Ponerle uno un chip más claro, así. A ver, aquí está. La idea aquí ya yo lo voy a detener. Bien, lo voy a detener la grabación. La idea en este escenario es yo hacer un ejemplo con Juan. Vamos a retirar de acá, porque cuando yo ejecute ese macro, vamos a insertar mi botón aquí del color. Miren acá, color. Cuando yo ejecute ese macro, lo que hace el macro es que me le coloca eh, esa regla a las diferentes celdas. Entonces yo la voy a eliminar porque ya están agregadas. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya aquí se... Entonces, la idea acá es que si yo, por ejemplo, si a Juan yo le pongo Juana, y si a María yo le pongo Mario, bien. Cuando yo haga el cálculo de los colores, este que decía María, que estaba en rosa, debe cambiar a azul. Y Juan, que estaba en blanco, porque no correspondía a ninguno de los dos, debe ahora estar en rosa, porque cumple con que finalice en la letra A. Vamos a ver. ¿Lo ven?
Entonces, la idea es esa, que el macro, cuando ustedes lo hagan, para lo que sea que ustedes lo hagan, si hay algún cambio en la estructura de los datos, él puede adaptarse a eso, porque un macro no es funcional si cada vez que vamos a utilizarlo tenemos que estarle haciendo ajustes. Bien, entonces no es funcional. Por eso la lógica juega un papel fundamental para yo determinar cuáles son esos puntos a tomar en consideración para que el macro pueda tomar una decisión u otra. ¿Me debe entender? Todo claro, Nítido. Franklin. Perfecto. Entonces, para finalizar, hay un punto muy importante y es que todo esto que nosotros hemos hecho, si no lo grabamos en el formato correcto, cuando ustedes carguen su actividad a la plataforma, yo no lo voy a poder ejecutar. Bien. Porque como ustedes bien han visto, este tema de los macros son programaciones que se van haciendo. Estas programaciones, cuando yo voy a guardar el archivo, debo utilizar guardar como, y guardar como me permite a mí seleccionar el tipo de archivo, que no es de Excel común y corriente, sino un libro de Excel habilitado para macros. Bien, que es un archivo que tiene un icono distinto, un poquito diferente. Aquí lo selecciono y luego entonces cuando le digo guardar, ya él se va a guardar con esa extensión de macros al final. El archivo se ve diferente cuando ustedes vienen acá en la carpeta, lo van a notar diferente. Mírenlo acá. Tiene como esta hojita, como con el signo de admiración. Y le dice cuando se coloca encima, libro de Excel habilitado para macros. ¿Lo ven? Hoja de Excel habilitada para macros. Entonces, ese es el archivo que deben cargar, porque si cargan el de Excel tradicional, no voy a poder probar el macro, porque no se va a guardar la programación. ¿Dudas, aclaraciones, mi gente? Profe, Ya, una preguntita. Para el tema de la captura, yo como que hizo la captura, pero como que no la vi. ¿Está colocada en las pestañas? No, yo no la coloqué. Acá yo no la coloqué. Ah, ok, Pero ya, porque básicamente yo tendría que hacerlo. O sea, si se fijan acá ya, en este caso para el macro color, creció bastante la programación. Bien, entonces aquí básicamente yo no tengo que copiarlo todo, es simplemente como la captura para que dé como la evidencia de que, eh, preferiblemente aquí que tome la hora y la fecha, de que su trabajo se hizo independiente. Bien, entonces eso yo lo pego acá y ya con esto es suficiente y así voy haciendo el proceso. Pero de este lado sí tienen que hacer el macro que funcione, bien, de acuerdo. lo tienen. Bueno, mi gente, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Cualquier duda, tenemos los diferentes canales. Ya mañana le voy a publicar la grabación para que así puedan entonces consultarla. Pasen buenas noches. Bye bye. Gracias igual. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.